Tengo que llenar esta encuesta. ¿Tú sí estás llenando la encuesta? Buenos días con todos. Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días. Ya vamos a empezar con las esperemos que se conecten todos para tomar lista y de ahí empezar ya con la clase. ¿Qué tal pasaron el fin de el feriado? ¿Se fueron de paseo? Ustedes son el paralelo B. B. No sé pues, si no el tema. Si no algo avanzado, paralelo B. Yo voy a poner, yo creo que estamos todos. Buenos días, profe. Buenos Todavía días, faltan, creo que 2 compañeros, porque estamos 13 y somos 15. Ya. Y esperemos un momentito que se integren los demás compañeros. Estamos en la semana 3. Vamos a terminar de ver los puntos que quedaron pendientes. Ya vimos lo que es la producción por el medio del flujo del... El cálculo del PIC por el medio del flujo del gasto. Y vamos a ver por medio del flujo del ingreso. No, profe, solo vimos por el método de la producción. Todavía no hemos visto ni gasto ni ingreso. Solo el método de producción vimos. Llegamos a ver hasta el método de la producción. Ya. Exacto. No hemos visto todavía ni método de gasto ni método. Ya, perfecto, no hay problema. Ya eso vamos a tratarlo ahora. Ya estamos todos, si no me equivoco, ¿no? Ya no he visto a nadie más que esté en cola o falta alguien. ¿No hay nadie más? Sí, faltan todavía compañeros, profe. ¿Se van a conectar? Déjenme escribirles. Sí, eso que estoy ahorita viendo en el grupo, porque algunos como no han iniciado la clase, y creo que se pusieron a hacer otra cosa. Ya, confírmenles para... Déjeme. Mientras le confirmas hasta eso, ya empezó a tomar la asistencia. Ya, listo, profe. Ya. Entonces, ya. Entonces, comienzo a tomar la asistencia. Gloria Arrieta. Gloria Arrieta. Ya, perfecto. Sí, ya te vi. Arrieta tiene un problema con El audio. Sí, ya le pude agregar. No se preocupe. Gracias. William Avelino. Presente. Listo. Mario Caballero. Presente. Ya, listo. Sebastián Candelario. Presente.
Listo. Sheila Escalera. Presente. ¿No? Jeremy Gamboa. Presente. Me salté uno por lo que veo. Luisa Espinosa. Presente. Ya. Presente. Kelly Guadalupe. Presente. Jonathan Méndez. Presente. Leslie Mina. Leslie Mina. ¿Dónde está Leslie? Leslie. A ver, ¿no está Leslie? No, perdón. Parece que no, profe. Ya. Yosel Montero. Yosel Montero. Tampoco está Yosel. Yosel Freddy Montero. Sí, sí está aquí en la llamada, Joseph. Joseph sí está aquí en la llamada, pero no parece que tenía problemas con el audio. A ver, No se te escucha, Joseph. Si estás hablando, no se te escucha. ya lo vi, ya lo vi, Yosel. Tiene desactivado el micrófono. Ya lo vi. Grace Pluas. Presente, buenos días. Buenos días, Grace. Luis Rodríguez. El compañero Joseph puso presente en el chat, profe. Sí, ya lo vi. Ya ahorita lo acabé de... Sí, ya le puse a la asistencia también. A Yosel. Luis Rodríguez. Presente. Leonel Tuquinga. Presente, buenos días. Buenos días, Leonel. Cristel Uyaguaris. Presente. Listo. ¿Están todos? ¿Nadie falta? Faltó la compañera Leslie Mina, profe, por lo visto. ¿Has ido capaz de...? Ya estoy en contacto con ella para ver si va a entrar o qué pasó. Ya. Ya, listo. Entonces vamos ya... Ya, listo. Profe, otra cosa. Dime. Me voy a conectar desde otro dispositivo, profe, para que me acepte, por favor. Ya, no se preocupe. Ya vamos a continuar con la asistencia. Con el, perdón, con el contenido de la materia. ¿Ya? Bueno, estábamos viendo nosotros hasta la clase anterior, la unidad 1.2. En esta unidad punto 2, entre otras cosas que nosotros estábamos trabajando, era los ejercicios de aplicación de las cuentas nacionales. Cómo aplicar las cuentas nacionales. Cómo hacer el cálculo de las cuentas nacionales, y habíamos conversado un poco acerca del método de la producción. También habíamos mencionado que existe el método del gasto y el método del ingreso. Habíamos visto un ejemplo por medio, que es para determinar los valores de los bienes finales y valores agregados. Entonces, conversábamos de los distintos sectores: el sector agrícola, el sector industrial, el sector secundario y el sector terciario, que es el de servicios. Mencionábamos cada uno de ellos, planteábamos esta pregunta: si se puede calcular el PIB de una nación en términos físicos. Veíamos que eso no era posible, ya que se lo hace en términos monetarios para poder homogeneizar los cálculos. De ahí veíamos que para poder medir el producto de una nación debe de cumplirse por lo menos estas tres condiciones, que debe estar en términos monetarios, debe ser periodos establecidos claramente, sean cortos o largos, y se debe poder calcular por la sumatoria de bienes y la sumatoria de productos finales. Ahí teníamos el ejemplo. Un ratito. Ahí teníamos el ejemplo, donde teníamos tres sectores
indicábamos que los 790.000 corresponden a la producción nacional, que esto está determinado por los bienes intermedios más los bienes finales. De ahí comenzábamos a hacer el cálculo por el método del valor agregado, que corresponde al flujo de la producción. Aquí teníamos que tomar en cuenta de restar aquellos bienes intermedios para evitar la doble contabilización. Esto ya lo habíamos conversado en sesiones anteriores. Ahí mencionábamos que para determinación del flujo de los ingresos, nosotros debemos de tener en cuenta, en consideración, que el valor de cada sector de la economía constituye a su valor bruto menos la utilización intermedia, que es lo mismo, que corresponde al análisis en el caso de la producción. Determinamos algo que se conoce como el precio, el producto de los precios del mercado, que le llamamos PSF, que corresponde a la sumatoria de todos los arriendos, salarios, interés y capital. Estos rubros es importante tenerlos presentes para al momento que vayamos a trabajar con el método del gasto. Igual, también mencionábamos que debemos de tener en cuenta los subsidios para no subestimar o sobreestimar los valores reales en producción. Mencionábamos el ejemplo del gas, que el valor que mantiene el Estado es de $2.60, cuando el costo real es de $15. Entonces, si vamos a valorar la producción de un sector alimenticio que trabaja exclusivamente con gas, nosotros vamos a tener que tomar en consideración esta tarifa de precio que está subsidiada para efectos del cálculo del Producto de la Nación. Y se hace el ajuste que corresponda. Entonces, ya habíamos visto para el flujo del gasto, habíamos mencionado, entre otros conceptos, de qué trata. Este flujo del gasto trata de categorías que tienen que ver con mantenimiento y la expansión de la actividad económica. Ahí mencionaba, esto no habíamos visto, ¿no? Pregunto, esto no habíamos visto con ustedes. No, profesor, nos quedamos hasta, como le dije, el método de la producción. Ya lo que es flujo de gasto, eso de ingreso, eso no hemos visto. Entonces nosotros hemos visto, estoy confundiendo con el otro paralelo. Quiero, para no saltarme. Esto ya vimos. ¿Cómo se pueden...? De todo eso que está ahí ya vimos, eso sí ya vimos. Esto ya vimos, ¿no? Ya, perfecto. Sí. Desde ahí, esto sí vimos. Ya, entonces cierro esto. Y de ahí, entonces, vimos el ejercicio también, ¿no? Correcto, vimos el ejercicio y nos quedamos hasta... Esto también vimos. Creo que llegamos, a usted, ahorita que me acuerdo, usted dijo que en la próxima clase nos iba a enseñar el método para calcular el PIB por ingreso y por gasto, pero producción ya vimos, nos faltaba ver ingreso y gasto. Ya, pero esta parte teórica sí la vimos. No, eso de gasto no, recién íbamos a verlo. De producto, esto de forma de inversión bruta, esto sí vimos. Este ejercicio. Bueno, si no lo vimos no importa, vamos a repasarlo, ¿ya? Vamos a repasar. Es que, mira, hasta el ejercicio que está arriba vimos, hasta el cuadrito que está en la parte de arriba. Esta partecita de acá. Ya ni Sí, eso sí vimos, eso sí seguro que lo vimos. Ya, pero ya el método de gasto y el ingreso no vimos. Ya, no hay problema. Entonces vamos, antes de ver a la parte metodológica, la parte de los cálculos, de cómo determinar el valor del flujo de la producción, lo que vamos a hacer es a familiarizarnos con los términos, ¿ya? Entonces, ya sabemos flujo de la producción, ya conversamos aquello. Entonces, para el flujo del ingreso, ¿qué es lo que tenemos que nosotros tener en consideración para el cálculo del flujo del ingreso? Se debe de considerar lo que es el valor bruto de cada sector. ¿A qué hace referencia con el valor bruto de cada sector? Esto se expresa de todo el valor de lo que se produce en cada sector. Por ejemplo, el sector pecuario, todo lo que produce el valor sector, el sector pecuario sin restarle nada. Si tenemos el sector industrial, todo lo que produce el sector industrial sin restarle nada. El valor net, el valor bruto.
por eso se llama valor bruto, se considera todo, no le resta nada. Y a eso le restamos la utilización intermedia, es decir, si el sector comercial utiliza 100.000, produce 200.000 unidades, pero 100.000 unidades corresponden del sector industrial, entonces el sector de servicio va a tener que su utilización intermedia son 100.000. A eso se refiere, todo lo que utiliza de otro sector para poder realizar su producción. Entonces, esta es la forma como se analizan cuando vayamos a trabajar con los flujos del ingreso. Entonces, esto se descompone, ¿por qué? Porque se quiere determinar el valor agregado. Se quiere obtener el valor agregado para cada uno de los componentes, es decir, para cada sector de la economía de una nación. Entonces, aquí también, para el sector de los ingresos, se va a determinar algo conocido como el producto al costo de factores. ¿Qué significa esto del producto de costo de factores? De que nosotros, para poder generar un ingreso, tenemos que invertir, tenemos que generar, tenemos que utilizar recursos, porque los ingresos no caen del cielo, sino hay que generar los ingresos. Entonces, estos costos de producción, que son prácticamente el precio de el producto al costo de factores, es lo que cuesta al productor generar su ganancia. Y eso va a estar determinado por los arriendos, la sumatoria de todos los arriendos que se paguen en el conglomerado de cada sector, asimismo todos los salarios y el interés en el caso de préstamos que se haga más el capital o el uso del capital que se mantiene. Recuerden que las empresas tienen de carácter específicamente de inversión, producción, y obtienen el capital de los hogares, entonces ellos están pagando por ese uso. Se debe tener en cuenta, esto está como nota, se debe tener en cuenta que el producto al precio de mercado, los subsidios, lo que les mencionaba, no es lo mismo pagar un bien subsidiado que pagar el bien completo. Ustedes saben, para ir al bus, si se suben a la metrovía, por ejemplo, para los que viven en Guayaquil, en la metrovía, si presentan el carnet de estudiantil, solamente les reconocen a los estudiantes de colegio, deberían también reconocer a los estudiantes de universidad, porque dice estudiantes, y al momento de ser estudiante universitario, también te conviertes en un estudiante y también deberías tener el subsidio, pero eso ya es política de Estado, de cada cantón. Entonces, el subsidio, que resulta que pagas la mitad de la tarifa. Para los de tercera edad, dice, a partir de los 65 años, tienes que presentar la cédula. Y con el acuerdo de la cédula, ahí te dan una tarjetita especial. Y con esa tarjetita puedes utilizar tu pasaje. Entonces, tú tienes derecho a cobrar la mitad de tu tarifa. Inclusive le ponen trabas de que no puede hacer más de 4 viajes, no sé, un poco de requisitos le ponen allí, pero bueno, eso es tema de otro debate. Mencionábamos el ejemplo del costo del gas. El valor subsidiado corresponde a la diferencia entre lo que realmente cuesta el gas y lo que se paga por el tanque de gas. El tanque de gas, ustedes si lo compran en la tienda, aquí está 2,60, en realidad el costo del gas es 1,60. Si ustedes van y lo compran directamente a la embotelladora, a la fábrica, por decirlo así, se lo van a vender al precio oficial que es 1,60. Y si ustedes lo compran en el mercado de gas directamente, van a ver que el valor del costo del gas está bordeando los $15. Entonces hay una diferencia importante que eso se debe tener en cuenta al momento de medir el producto al precio de mercado. Que no es lo mismo hacer un cálculo con un costo de 2,60 y costo de 15. Recuerden de que el Estado asume la diferencia entre el valor que paga la persona y el valor que paga el Estado. Este valor lo asume el Estado. Entonces, el costo real que considera el Estado para su producción en función de los factores productivos va a ser de $15, más no 2,60. Que la empresa privada haga sus cálculos con 2,60 es otra cosa, para determinar su valor. Pero el gobierno lo hace a costo real. Entonces, esto sirve para medir los valores de producción interna bruta, que es el PIB.
También el otro ejemplo que les mencionaba de los transportes de las discapacitadas, estudiantes y tarifas subsidiarias por parte oficial. De ahí veamos la parte teórica relacionada al flujo del gasto. Esta es la parte teórica. Ya hemos conversado un poquito de la parte de la producción. Ahorita acabamos de conversar de la parte del ingreso. Ahora vamos a ver de lo que es el flujo del gasto. Este flujo o este método de producción, lo que hace es, trata las categorías que tienen que ver con el mantenimiento y expansión de la actividad económica. Obviamente, ustedes para poder gastar algo, tienen que recurrir a un costo, ¿no? Entonces, por eso se llama flujo del gasto. Entonces, las categorías que intervienen corresponden, en primera instancia tenemos lo que es mantenimiento. Ustedes saben lo que es un mantenimiento. Mantenimiento, ustedes tienen un carro, es darle los insumos que necesita el vehículo para seguir operando con normalidad. Ustedes saben que de ley tiene que meterle mínimo la gasolina para que siga rodando, tiene que meterle aceite cada cierto kilometraje, tienen que meterle aceite, si no se le funde la máquina. Ustedes saben también que tienen que revisar ocasionalmente el estado de las bujías, saben que tienen que revisar el estado de las llantas, tienen que ver el engranaje, cómo se encuentra, o sea, el sistema de frenos, seguridades, luces, ¿sí? Todo ese tipo de cosas que ustedes ven para el uso del vehículo constituye un mantenimiento. Así también son todos los sectores productivos, tienen sus etapas y van a tener un rubro de mantenimiento que constituye el consumo viable del consumo personal y del consumo del gobierno. Entonces, para el flujo del gasto, tenga presente eso, categoría y mantenimiento. De ahí viene lo que se llama la categoría en expansión de la actividad económica. Esto se refiere a la inversión bruta de la economía. ¿Qué es la expansión económica? Yo tengo un dinero ahorrado, con mi dinero ahorrado decido comprar otro carro. Entonces, en un carro me decido comprar otro carro, estoy expandiendo mi actividad económica. Y anteriormente tenía un carro para trabajar, ahora tengo dos carros. Puede que el uno lo trabaje, el otro lo ponga a descansar, o me alterne, o puede que lo alquile y lo ponga a trabajar al mismo tiempo, pero he expandido mi capacidad productiva. Entonces, eso también entra dentro de la consideración del flujo de gasto. Tenemos lo que es el consumo del gobierno. Recuerden que cuando nosotros estudiábamos en las primeras unidades, de que los gobiernos es el único que puede hacer actividad de consumo y actividad de inversión. Entonces aquí estamos viendo el claro ejemplo para el caso del análisis del gasto, para medir el PIB, los consumos que realiza el gobierno. ¿Y en qué consiste esto? Es la parte de los servicios gubernamentales producidos por el gobierno, o sea, todos los bienes y servicios que da el gobierno y los entrega a la comunidad de manera gratuita. Por ejemplo, tenemos la seguridad de la policía. Ustedes no pagan una tasa para los policías. Ustedes no ven en la planilla de agua potable que les llegue pago a la Policía Nacional, o no ven que digan pago a las universidades. Ustedes no ven ese rubro. Lo que sí pagan es a los cuerpos de bomberos, eso sí les pagan. Pero en las planillas de luz, de agua, ustedes ven pago de cuerpo de bomberos, dicen. Entonces, tenemos consumo de gobierno, es parte de los servicios gubernamentales producidos por el gobierno y entregados gratuitamente a la comunidad. Un parque, viene el gobierno y hace un parque. Entonces, ese es un servicio que da gratuitamente a la comunidad. Está el parque allí. Tienen la educación, por ejemplo. Ustedes están estudiando en la Universidad Agraria, se postularon por medio del CENESID y ustedes vieron en el registro de esa universidad pública. Y ustedes no pagan nada. O sea, simplemente aseguran su cupo, se inscriben y listo, ya. Tienen que esperar que les digan la fecha, los horarios y ustedes simplemente asistan a las clases. Es porque este consumo, este consumo que es la educación, está solventada por medio del Estado.
Ahí tenemos el otro rubro, que es inversión bruta de la economía. Esta inversión bruta constituye toda la formación bruta de capital. ¿Qué es eso de formación bruta de capital? Es todo el conglomerado de todos los capitales que se producen en toda la economía. Es decir, yo decido invertir una parte del recurso, otro decide invertir, y todos dentro de la economía, tanto en la empresa privada como en los hogares, bueno, los hogares por medio de las empresas, como el gobierno, todo lo que deciden invertir, eso se conoce como formación bruta de capital fijo. Formación bruta de capital. ¿Sí? Y vamos a tener después, ya vamos a ver que se divide en dos sectores, el de la empresa privada y el del sector público, y eso constituye la formación bruta de la economía. ¿Qué es lo que mencionábamos aquí? Formación bruta de capital. La formación bruta de capital constituye también, o se lo identifica también como la inversión bruta. De manera que si yo en algún momento, en algún ejercicio les digo, bueno, calculen la inversión, indíquenme a cuánto asciende la inversión bruta. Y por ningún lado les doy el valor de la inversión bruta, pero les estoy dando la formación bruta de capital. Entonces ustedes van a decir, ya van a saber que la formación bruta de capital es el sinónimo de inversión bruta. ¿Sí? ¿Y qué es lo que recoge esta inversión bruta? La formación bruta de capital fijo, miren, aquí ya viene el nuevo término que yo les mencioné, fijo, pero de las empresas. Y la formación bruta de capital fijo de los gobiernos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que cada parte produce de manera separada. Más lo que se identifica como variación de existencia. ¿Por qué? ¿Por qué existe este rubro variación de existencia? Esto se debe a que es como cuando ustedes tienen inventarios. Recuerden que se hace un análisis de periodo a periodo. Pueden ser periodos cortos, como pueden ser periodos largos. Al comienzo de un periodo, ustedes tienen que lo que se produce para este periodo empieza con una cantidad de dinero. Llega, de repente, se está analizando el periodo de un año, pero hay una inversión que dura 5 años. Entonces, llega el año y la formación bruta de capital fijo no es que se ha desaparecido, sino es que hay un remanente que se va a seguir distribuyendo en otros años. Entonces, esto se conoce como la variación de existencia. La parte de la inversión que queda represada para el siguiente periodo. O lo que quedó del periodo anterior para el periodo actual, que vendría a ser lo mismo. Entonces, ¿hasta allí alguna pregunta? Estamos viendo un plato. Yo tengo una pregunta, profe. Dime. Respecto al consumo de gobierno, la parte de los hospitales públicos y el servicio que nos brindan también va ahí adentro. Ya, dentro de los... Yo te pregunto, si tú vas a un hospital público, ¿por la consulta te facturan? Sí, pero eso me lo paga el seguro si estoy asegurado. Si tú vas a un hospital público, ¿a qué ¿O no? hospital público, por ejemplo? No sé, por ejemplo, digamos que voy a, no sé, al IES, ya, al IES de Durán, por ejemplo. Si tú vas al IES, el IES pertenece al Estado. Y tú Claro. ¿quiénes son los que acceden al servicio del IES? Los que están asegurados, es decir, toda aquella persona que trabaja. Y tú aportas mensualmente al IES para tener el beneficio del servicio. ¿Sí? Entonces, Claro. eso de allí es un servicio que tú recibes por la parte de la producción. ¿Ya? Para el caso de los hospitales públicos, si tú vas a un hospital público, por ejemplo, vas al Ministerio de Salud Pública, la consulta no te cuesta. ¿Qué es lo que te cobran? Son los insumos que en ocasiones necesitan y no hay. Bueno, que sea la mayoría de las veces otra cosa, pero por la consulta no te cobran. Ellos te van, te revisan, si hay bastante gente te toca coger tu ticket, llegas a las 5 de la mañana y sales a las 10 de la noche, eso es otra cosa, pero te tocas tu ticket y una vez que te toca el turno, tú recibes la atención, te revisan los dientes, te dicen, mire, hay que calzarle las muelas, pero no tenemos calce, cómpralo, te lo compras y te hacen el calce. Pero el servicio como tal no te lo facturan. Lo que te facturan serán de repente, son insumos que no hay. Y hay que tener mucho cuidado con lo que son tasas. Por ejemplo, el peaje.
¿El peaje qué es? El peaje es el derecho que tú pagas por usar una vía construida por el Estado, ya sea por un gobierno seccional o sea por el gobierno central, por cualquiera de las dos entidades. Entonces, tú decides irte a Milagro por la vía que va de Guayaquil, Durán-Tambo, y pasas el peaje. Entonces el peaje tienes que pagar $1. Pagas ese peaje y tienes derecho a pasar en la vía. Esa es una tasa que se paga. Eso no es un servicio, es una tasa. La tasa es un rubro que se paga, que es un rubro en teoría mínimo, por un servicio que se va a recibir. Pero de ahí lo que es consumo del gobierno, no hay tasa, sino es algo que se ofrece de manera gratuita, sin ningún costo. Por ejemplo, el costo de la comisión de tránsito. Ustedes no le pagan a los vigilantes. ¿Qué es lo que los vigilantes les cobran? Las multas, en el caso de que las generen. Tienen alguna sanción, han realizado alguna infracción. Sí se les paga, profe, para que nos ayuden cuando nos pasamos una roja. Ya, porque te pasaste una error, cometiste una infracción. Entonces, cometiste una infracción, eres automáticamente acreedor a una sanción, de acuerdo a lo establecido en una parte legal. Entonces, por esa sanción tienes que pagar una multa. Es muy diferente la multa que la tasa. La tasa es por un servicio. La multa está considerada como un efecto considerado por contravenir la ley. Por contravenir la ley. Entonces, pero por ejemplo, por ejemplo, todo lo que es peaje, todo eso está dentro, o sea, eso, por ejemplo, peaje, eso no está dentro del consumo de gobierno, ¿verdad? No, eso no está dentro del consumo de gobierno. No. Eso está dentro. Eso simplemente es un valor más. Eso está dentro de inversión bruta de capital fija. Acá adentro está. Porque previamente el gobierno invirtió y te lo factura. Te lo factura. Y lo que tú recibes sin haber facturado, eso es un consumo. Los cuerpos de bomberos, eso no es gratuito. Ustedes pagan por medio de los servicios básicos a los cuerpos de bomberos. Toda la comunidad paga al cuerpo de bomberos. El alumbrado público no es gratuito. Ustedes, dentro de las facturas que les hacen, les facturan el alumbrado público. Entonces, mantenimiento de áreas verdes. Eso de ahí, el mantenimiento de áreas verdes, eso tampoco es tan gratuito porque se lo paga dentro de los predios y catastros que se realizan cada año, el mantenimiento de las áreas verdes. Justo eso iba ya. Esos catastros, los predios, todo lo que se paga anualmente por donde vivimos, ¿eso está dónde? En inversión bruta de la economía. Exacto, eso no es un consumo del gobierno. Porque esos son recursos que obtienen los municipios para poder hacer obras. Entonces eso va a alimentar a las arcas de inversión bruta de la economía. Y ahorita que estamos conversando de ese tema, usted se cuenta que por la desinformación muchas personas a veces piensan que son los gobiernos, o sea, que son ellos quienes asumen todos esos gastos, cuando realmente somos nosotros los que estamos pagando todo eso, alumbrado público. El alumbrado público. Como usted dice, las áreas verdes, todo eso. Tú pagas. ¿Qué es lo que? El alumbrado público tú lo pagas. Lo pagas. Claro, pero imagínense, hay tantos gobiernos que, o sea, por darle un ejemplo, un alcalde ya de algún pueblo, de algún cantón, que se jacta de decir que él va a poner para arreglar el alumbrado público cuando es mentira ya. O sea, ahorita mismo lo estamos viendo en clase, que sale de nuestro bolsillo todo eso que está ahí. Yo no lo sabía, ¿sabes? Ustedes revisen vayan ahora, una vez que terminen las clases, vayan y pidan prestado una planilla de luz, de cualquier lugar, y van a ver que dice tasa de recolección de basura, alumbrado público. Ahí están facturando todo eso. Inclusive te dice alcantarillado. Ahora un poco de rubros que ya se convierten en tasas. Son gratuitos, por ejemplo, el servicio de la Policía Nacional. Tú ves que se están dando de golpes al frente de tu domicilio, tú llamas a la policía y envían, así sea que llegue el patrullero 10 horas después, pero llega el patrullero en algún momento. Pero llega. Así sea que llegue el día siguiente, pero llega. Entonces, ese servicio, porque el patrullero se toma el momento de llegar hasta tu domicilio, es simplemente un servicio que te está brindando el gobierno. Y no te cobran nada por eso, no te lo facturan. Al menos tú no lo ves, que tú le estás pagando directamente. Por ejemplo, por estudiar en la Universidad de la Agraria. Tú no es que viniste y pagaste aquí a la universidad una matrícula
a no ser que hayas perdido una materia, eso es muy diferente, porque ya ahí estás contraveniendo un artículo que te dice, no te quedes en nada, si te quedas, pierdes la gratuidad, y eso es muy diferente, pero si tú apruebas todas las materias, automáticamente el gobierno te asume el costo de la educación. Entonces, ahí se convierte en un consumo, cuando el gobierno te entrega un bien o te entrega un servicio de manera gratuita, no te paga, no te cobra por eso. Construyeron un hospital nuevo, a ti no te pagan eso, tú lo pagas indirectamente por medio de los impuestos, sí, pero tú no pagas por construir ese hospital. Tú no pagaste, tú vas, entras a hacer fila, tomas ticket y esperas tu turno y te atienden. Ya que hayan especialidades médicas específicas que te cobren, ya eso ya entra dentro de la parte de inversión. Pero recuerden que todo lo que se recibe de manera gratuita por parte del gobierno constituye un consumo del gobierno. ¿Sí? Que esto se lo hace es un poco para estimular a aquellos sectores que están contraídos y no tienen suficiente elementos para generar riqueza. Entonces ahí es donde interviene el gobierno, consume y con eso trata de estimular el consumo de las empresas, de los hogares para dinamizar la economía. Ese es el objetivo por el cual el gobierno hace el papel de consumidor también. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, de mi parte no, creo que ya entendí un poco más acerca de esos dos temas que estaba un poco confundido. Entonces ya vimos que la inversión bruta, formación fija de capital fijo, ya también vimos esto, y la variación de existencia, como conversamos. ¿Ya? Entonces nos vamos a desconectar y nos conectamos inmediatamente para continuar con la siguiente parte. ¿Ya? Nos conectamos inmediatamente. Ya, listo, profesor.